Este estudio de movilidad está hecho de una forma que la tecnología te permite a día de hoy, que es a partir de los datos de movilidad, todos los ciudadanos, o el 99,9% de los ciudadanos, tienen a día de hoy un dispositivo móvil que tiene una localización y que las empresas de telecomunicaciones, esa localización de cómo se mueven los ciudadanos, se pone a disposición, y nosotros en una iniciativa como Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso en 2017, cuando todavía gobernaba el Partido Popular, pedimos que se pudiera hacer un estudio para que todo el mundo tuviera acceso a los datos de cómo se mueven los ciudadanos en cualquier sitio de España, en qué horario, de qué forma, porque eso es lo que te permite, a partir de ellos, definir cómo tienen que ser los servicios de transporte. Si vemos, además en la presentación que tenéis, cuando analizamos cómo se mueven los placentinos, en qué rango de distancia y a qué sitio, lo que comprobamos es que el 72% se mueve en un rango de menos de 5 kilómetros, se mueve en el ámbito urbano. El 72% de los placentinos que se mueven a cada día se mueven en ese ámbito. Es un ámbito que las competencias para garantizar la mejor movilidad es del ayuntamiento. Por eso en las conclusiones después veremos que le pedimos una serie de actuaciones al Ayuntamiento de Plasencia, porque es imprescindible para garantizar su movilidad. Vemos que en el rango siguiente, que es competencia de la comunidad autónoma, se mueve el 21%. Solo se mueve en aquellos servicios que son competencia del Estado el 5%. A nosotros siempre nos ha llamado la atención que en Extremadura y en todos los sitios ponemos mucho foco y vemos a muchos alcaldes y a muchos dirigentes regionales el reclamar al Gobierno de España que ponga en marcha los servicios de transporte cuando solo van a hacer uso de ellos o tienen esa disponibilidad o tienen esa necesidad el 5% de los ciudadanos como mucho, cuando el 95% son competencia de la Junta de Extremadura gobernada por el PP y el Ayuntamiento de Plasencia gobernado por el PP. Si vemos en lo siguiente la franja horaria en la que se mueve la gente, que esto lo que te permite hacer es decir, la tecnología te permite, sabiendo cómo se mueve la gente, definir las horas en las que tienes que poner esos servicios de transporte. Eso simplemente para que tengáis un esquema de a qué hora se mueve la gente, por lo que en esas horas hay que reforzar los servicios de transporte público. En el siguiente, además, podemos tener la sensación, porque además se habla muchísimo de, siempre reclamamos que tengamos el mejor tren entre Plasencia y Madrid. Entonces lo que hemos hecho es un análisis de cuánta gente se mueve al día desde Plasencia y cuáles son los destinos principales. Si os fijáis, los destinos principales de la gente de Plasencia es el entorno de Malpartida de Plasencia, el entorno de Aigal, el entorno de El Torno, de Cáceres, y cuando nos vamos a ver, comparado con eso, cuánta gente se mueve a Madrid, comprobamos que son al día 191 personas. 191 personas que se mueven de Plasencia a Madrid, comparada con las más de 3.700 que se mueven al entorno de Malpartida de Plasencia. Y nos preguntamos, el Gobierno de España, y después lo veréis, está haciendo los esfuerzos para que esa gente que se tiene que mover a diario a Madrid lo pueda hacer, con los mejores servicios. Pero ¿y qué está haciendo la Junta de Extremadura para que la gente de Plasencia, que tiene que ir a Malpartida, que tiene que ir a Aigal, que tiene que ir a todo el entorno cercano, se pueda mover y no lo tenga que hacer con su coche? Porque si alguien lo tiene que hacer con su coche, lo que no se está garantizando es la movilidad de mucha gente. Hemos hecho además, en la siguiente veis además de una forma fácil los flujos de la mayoría de gente, en qué sentido se mueve, a qué direcciones y en qué cantidades. Para la Junta de Extremadura sería muy sencillo poner servicios de transporte a la demanda que permitiera que esa gente que se mueve en esos entornos lo pudiera hacer en un transporte público. Hay gente que a día de hoy, sobre todo como se mueven en nuestros entornos, que no tiene coche particular y que se está impidiendo que puedan hacer aquellas gestiones que hace la mayoría. Como he dicho antes, más del 95% de la gente se mueve en entornos que son competencia de la comunidad autónoma y del ayuntamiento. Si vemos en esta diapositiva, que además lo vais a comparar muy bien con la siguiente, lo que hemos hecho es ver a qué hora se mueve la gente de Plasencia en el entorno de Malpartida, en qué cantidades se mueve, y si vemos qué servicio público tenemos para poder hacer frente. Yo soy un placentino y me quiero ir a Malpartida de Plasencia en las horas que tengo que ir, o al entorno, y no tengo coche, y veo cómo me puedo mover. Y vemos los autobuses que hay, que es la única forma que tienen. Vemos que hay muchas horas en las que la gente que tiene que ir a esa hora no tiene una posibilidad de hacerlo en transporte público, por lo que tiene que utilizar su transporte particular. No son muchos los servicios que tienen para hacerlo, teniendo en cuenta que es en el entorno en el que más se mueve la gente. Si vemos la siguiente diapositiva, fijaros, esto es en el entorno de Cáceres, en el que es un número bastante más reducido del que se mueve con respecto al que poníamos anteriormente. Y los servicios de transporte que tienes públicos para ir a Cáceres, tanto en autobús como en tren, que son además estos competencia del Estado. Fijaros que hay muchas más posibilidades,
además tiene que ver con las horas en las que se producen esas necesidades, algo que no ocurre de la gente que se tiene que mover en aquellos entornos que son responsabilidad de la comunidad autónoma. Si nos vamos a Madrid, que como he dicho anteriormente, es muchísima menos gente que la que se mueve en el entorno cercano de Plasencia, a las horas en las que la gente necesita ir a Madrid, tiene un autobús o tiene un tren, que es competencia del Estado. ¿Qué conclusiones sacamos con esto? Primero, como he dicho anteriormente, que el 98% de los placentinos se mueven en distancias que son competencias en cuanto a cómo se garantiza la movilidad de la comunidad autónoma, del ayuntamiento, que como sabemos perfectamente gobierna el PP. Si quitamos la gente que se mueve dentro de Plasencia, la mayoría se hace en el entorno de la provincia de Cáceres, un porcentaje alto del 7% se hace hacia Cáceres y muy pequeño a Madrid. ¿Por qué teniendo una línea de alta velocidad ya hacia Cáceres ponemos tanta obsesión en reclamar los servicios a Madrid y no ponemos tanta obsesión en reclamar los servicios a Cáceres cuando es mucha más gente la que tiene esa necesidad y cuando además se puede hacer perfectamente porque hay una vía de alta velocidad que te permite tiempos muy competitivos? Por lo que la conclusión es que actualmente el Gobierno de España cumple mucho mejor con los servicios de transporte, con las necesidades de los placentinos, que lo hace su propio ayuntamiento o lo hace la comunidad autónoma. Por eso creemos que es imprescindible que la Junta de Extremadura empiece a poner ya y a plantear para Plasencia y todo el entorno servicios de transporte a la demanda, que la gente pueda tener un servicio público de transporte en aquellas horas que tiene la necesidad de hacerlo. Creemos que es imprescindible que el Ayuntamiento de Plasencia diseñe un plan de movilidad en el que analice, y ya le hemos dado los datos, cómo se mueven los ciudadanos dentro de Plasencia, porque nosotros además en el estudio lo que hemos hecho es a grandes rasgos cómo se mueve, pero el estudio te permite, y esos datos, y nosotros estamos dispuestos incluso a ponerlos a disposición del Ayuntamiento, cómo se mueve la gente, a qué horas y en qué puntos dentro de Plasencia. Por lo que con esos datos el Ayuntamiento tenía que tener la capacidad de poner aquellos servicios públicos como autobuses urbanos que a día de hoy no lo tienen, que dé respuesta a esa necesidad que los ciudadanos de Plasencia solo pueden hacer o andando o en su coche particular. Y además creemos que es imprescindible que teniendo ya una línea de alta velocidad entre Plasencia, Badajoz, Cáceres y Mérida, los placentinos puedan aprovecharlo y todos los extremeños podamos aprovecharlo. Y para eso hay que reordenar los servicios públicos de transporte ferroviario que tiene la comunidad autónoma. Nosotros le hemos pedido a Renfe, si además con la mejora, como decía antes, del bypass de Mérida, que te permite el que de Plasencia a Badajoz lo puedas hacer en hora y media, si está dispuesto a revisar, a poner esos servicios, y como veréis después en la contestación oficial, lo que nos dice Renfe es que ellos están dispuestos a revisar eso, que lo tienen que hacer con la Junta de Extremadura y con el Gobierno de España. El Gobierno de España ha dicho que lo vamos a hacer. Ahora solo tiene que decir la Junta de Extremadura si está dispuesto a ayudar al Gobierno de España en que esos servicios se revisen y se incrementen las frecuencias para garantizar las necesidades. Bueno, también hemos en la siguiente las necesidades que creemos que tiene de movilidad de Plasencia. Creemos que tiene que haber unos autobuses urbanos con mayor frecuencia que no existen. En nadie en Plasencia o muy poca gente en Plasencia se plantea hacer uso del autobús porque no lo tiene para las necesidades que tiene. Va a tardar mucho menos andando que coger un autobús. No lo va a tener a las horas que necesita ese autobús. Y a día de hoy la tecnología además te permite, que aquí no se hace de forma razonable, yo me bajé la aplicación, el que tú puedas saber cuándo te va a llegar el próximo autobús. En Plasencia la aplicación que hay es muy escasa, es muy deficitaria, parece de otra época o de otro continente, por lo que pedimos al Ayuntamiento de Plasencia que haga lo que hacen otros municipios. Primero, que incremente la frecuencia. Siguiente, que tengan más autobuses, si tienen que tener autobuses más pequeños para que roten más, que lo hagan, y que además los ciudadanos puedan fácilmente ver cuándo va a pasar el próximo autobús en la parada que tienen cercana de su población, bueno, de su población, de su vivienda. Además pedimos que en Plasencia además puede hacerse con ordenanzas municipales en colaboración con el taxi, se puedan poner prácticas de taxi compartido. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo que irme, como miré esta tarde, yo me he venido en tren desde Madrid y me volveré esta tarde en tren a Cáceres, pero si no tengo la posibilidad de llegar fácilmente a la estación de trenes, una al final acaba cogiendo su coche particular. Hay una práctica que es que tú puedas contratar un taxi, pero puedas contratar una plaza, por lo que el coste que tiene para el usuario es mucho menor porque se reparte entre 4 personas. Prácticas como esa que se hacen ya en otros sitios permitiría que la gente tiene para moverse en Plasencia a un coste razonable, autobús y un taxi
para llegar a los puntos donde necesita. De nada sirve que nosotros a nivel nacional y con el Gobierno de España hagamos todos los esfuerzos para que Plasencia tenga las mejores comunicaciones ferroviarias si el Ayuntamiento de Plasencia y la Junta de Extremadura no garantizan que la persona que llega a Plasencia pueda llegar a un destino de forma fácil. Y es, como decía antes, responsabilidad y competencia de la comunidad autónoma y del Ayuntamiento. Los parking disuasorios y un diseño de la ciudad que piense en los peatones y que piense en las bicis. No entiendo cómo Plasencia no tiene un servicio de bicicletas públicas, como existe en otros sitios. Aparte de que la ciudad nadie la ha diseñado actualmente para eso, en otros sitios y con la dimensión que tiene Plasencia y con las medidas que hay, que además hay ayudas para ello, Plasencia podría perfectamente tener un servicio público de bicicletas eléctricas que permitieran que la gente pudiera hacer un uso y se pudiera mover de una forma más razonable, garantizando una movilidad y de forma tal. Como decía antes, además, aquí lo veis claramente en la diapositiva, de Plasencia a Badajoz se tarda en coche 2 horas. Si vas por la carretera nacional y si vas por la autovía, bastante más. A partir de las actuaciones que hemos hecho desde el Gobierno de España, se puede tardar hora y media en tren. Pedimos a la Junta de Extremadura, ya que Renfe está dispuesta a que esos servicios se puedan poner, a que se pongan en las frecuencias que son necesarias y al coste que son necesarios. Este gobierno, el Gobierno de España, lo que ha hecho es garantizar que los ciudadanos puedan utilizar de una forma razonable el tren. De Plasencia utiliza mucha gente el tren para ir a trabajar a Mérida, para ir a trabajar a Cáceres y lo hace con bonos gratuitos de transporte. El Ayuntamiento de Plasencia y la Junta de Extremadura puede hacer lo mismo en lo que son de su competencia, los servicios son de su competencia. Pedimos que se pongan a trabajar nosotros desde la oposición y el grupo municipal desde la oposición lo está haciendo.